hice milagros, hoy hice milagros y mañana voy a hacer milagros, porque llana y sencillamente mi vida no depende bajo ninguna circunstancia de quien ronque de guapo. Mi vida depende de la voluntad del Eterno. Amén, gloria a Dios. Mi vida depende de aquel que me ha puesto a trabajar en su obra. Y por lo tanto, háganle saber a esta zorra, no importa cómo se llame, sea un gobernante, sea un enemigo de la fe, sea un enemigo del evangelio, sea un enemigo de la moral, la iglesia debe entender que quien se levanta contra el pensamiento de Dios, al tal no se le debe temer. Quien se levanta contra el propósito de Dios, a ese no se le debe temer. Quien se levanta contra los designios divinos, a ese no se le debe temer. Es Dios quien determina nuestro tiempo de existencia sobre la tierra. Es Dios. Es Dios el que establece y delinea el plan de su propósito en nuestra vida. El salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo que esto quiere decir es claro. Mientras el propósito de Dios en mi vida no se haya terminado, mientras el propósito de Dios en mi vida no se haya acabado, mientras el propósito de Dios en mi vida no haya tenido el final que Dios imprimió en ese propósito para mí, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay demonio, no hay gobernante, no hay enemigo de la fe, no hay enemigo del evangelio, no hay criminal, no hay delincuente, no hay borracho en la carretera que pueda acabar contigo, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. De eso es que se trata. Note bien, déjeme leérselo, porque es que a mí me encanta ese juego de palabras que Jesús utiliza para hablarle a la zorra esta, ¿verdad? Dice, fíjese lo que le dice: vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Cuando usted lee esto no es meramente un juego de palabras que dice hoy domingo, ayer sábado y mañana lunes. No, lo que esto quiere decir es: vayan y díganle a esa zorra que yo trabajaré hoy en mi pasión y trabajaré el sábado en mi muerte. Háganle saber a esa zorra que a mí me matarán el viernes, pero aún con mi muerte yo estaré cumpliendo el propósito divino. Y vayan y díganle a esa zorra que el sábado yo estaré en el sepulcro, pero aún en el sepulcro yo estaré cumpliendo con mi mandato divino. Y díganle a esa zorra que al tercer día yo estaré cumpliendo con el mandato divino, porque del sepulcro me levantará mi Dios. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? La iglesia no puede vivir intimidada. No. Yo tengo que seguir hacia adelante hoy, mañana y pasado mañana. Porque a fin de cuentas, y a mí me encanta eso, no puede haber un profeta que muera fuera de Jerusalén. Y ya ustedes verán de qué se trata esa expresión ya mismito. Mientras tanto, mientras los enemigos de la fe se levantan, mientras los enemigos de la fe hacen sus tramas y sus planes, mientras tanto, la fe cristiana
debe cumplir el deber encomendado. Porque a fin de cuentas, ese deber encomendado es parte del propósito divino. Jesús dijo en una ocasión: el que en mí cree no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y yo creo que nosotros los cristianos debemos entender esto con perfecta claridad. Lo debemos entender. ¿Cuánto es que partimos de esta tierra? Cuando un cáncer nos mata, no. ¿Cuándo es que partimos de esta tierra? Cuando un infarto cardíaco nos sobrecoge, no. Cuando un derrame cerebral nos afecta, no. ¿Cuándo partimos de esta tierra? Cuando un delincuente en la calle dispara y una bala perdida entra al corazón o al pecho, no. ¿Cuándo es que partimos de esta tierra? Cuando un irresponsable alcohólico en la calle choca nuestro carro y nos priva de seguir conduciendo, no. Nosotros, Jesús dijo: el que en mí cree ha pasado de muerte a ¿qué? A vida, ha pasado de muerte a eternidad. No. Ninguna de las condiciones que pueden existir para terminar con el peregrinar de la vida en la tierra debe ser entendido por la mente cristiana como un proceso que nos mata. Porque es importante que los cristianos entendamos que en Cristo tenemos vida y la tenemos en abundancia. Por lo tanto, no nos mata un cáncer, no nos mata un infarto, no nos mata un derrame, no nos mata un delincuente, no nos mata un borracho en la carretera, no. Llana y sencillamente el Señor nos llama a su presencia. Llegó el momento de nuestra partida hacia la eternidad y Él nos invita a subir a su presencia. Eso es lo que Jesús está diciéndole aquí. Díganle a esa zorra que llana y sencillamente Él no tiene jurisprudencia, Él no tiene jurisdicción, Él no tiene gobierno, Él no tiene dominio sobre mi vida, porque mi vida está escondida en las manos del Señor. Claro que sí. Obviamente, en la historia final de los evangelistas, observe bien, en la historia final de los evangelistas, Jesús es llevado por los religiosos hasta Pilato. Y Pilatos ve el caso de Jesús. Y un hombre sanguinario como Pilato, perverso como Pilato, malo como Pilato, lo miró y dijo: no, yo no voy a llevar este caso. Y agarró a Jesús y dijo: llévenselo allá a Herodes Antipas. Y de seguro tuvo que haber corrido la noticia: Herodes, viene Jesús, el que te dijo zorra. Viene Jesús, el que te ridiculizó. Viene el que te dijo animal despreciable, que eso era lo que implicaba, animal dañino, animal lleno de astucia, pero no de belleza, no de grandeza. Viene el que te insultó, el que te dijo esas cosas, por ahí viene, y te lo envía a Pilatos para que tú lo mates, para que tú lo enjuicies. Y cuando llegó donde Jesús, donde Antipas tomó el caso, le hizo varias preguntas y Jesús no le contestó ninguna. ¿Y sabe lo que Jesús decía por dentro? Si te crees que me puedes matar, estás equivocado. ¿Y sabe qué tuvo que hacer al final Antipas? Devolverlo a Pilatos.
porque Pilatos era tetrarca, Antipas era un herodiano, y llana y sencillamente Antipas no tenía facultad para matar a Jesús. Hubiera deseado matarlo, hubiera deseado triturarlo, hubiera deseado habérselo comido vivo, pero allí estaba Jesús frente a él y él estaba impotente, porque a fin de cuentas Jesús había dicho que él era el que iba a dar la vida, y de la misma forma que la daba, la iba a volver ¿a qué? A tomar. A mí nadie me la quita. Y cuando digo a mí nadie me la quita, se estaba refiriendo a Herodes Antipas, a esa zorra. Tú no me vas a quitar la vida. Los datos históricos son interesantes cuando vemos las Sagradas Escrituras, cuando las miramos, porque entonces vemos cómo se cumple la palabra de Dios al pie de la letra. Ahora, en tiempos de Enrique VIII en Inglaterra, había un predicador que estaba trabajando con el proceso reformador. Y desde luego este predicador se llamaba Latimer. Y a Latimer lo habían invitado a la abadía de Westminster para que allí predicara. Y desde luego una de las cosas que hacía Latimer era condenar la política de Enrique VIII, que quería gobernar la iglesia, que quería imponerle a la iglesia una serie de conceptos que la iglesia bajo ninguna circunstancia podía abrazar. Este Enrique VIII pretendía doblegar a la iglesia a su monarquía. Él pretendía que la iglesia se doblara a sus caprichos. Y Dios siempre levantará hombres y mujeres en circunstancias dadas para que el propósito de Dios se cumpla. Y desde luego, cuando Enrique VIII supo que Latimer había sido invitado a la abadía para predicar la palabra, él dijo: a que llego allí, y cuando llegue allí, él no se va a atrever a hablar. Y desde luego, el rey Enrique VIII se vistió con todo su ropaje monárquico y llegó a la abadía de Westminster. Y allí estuvo sentado cuando de repente Latimer empezó a predicar. Y cuando Latimer empezó a predicar, él hizo que toda la gente que estaba en la abadía se enterara que había llegado. La gente tenía tanto amor a Latimer, porque Latimer se había convertido en el defensor, en el paladín del evangelio en medio de Inglaterra. Y entonces, como sabían que Latimer no se escondía para juzgar y señalar las inmoralidades de Enrique VIII, cuando el pueblo se dio cuenta, pensando que Latimer todavía no había visto al rey, empezaron a gritarle: Latimer, Latimer, cuidado, que aquí está el rey. Y algunas de la gente que eran compañeros de Latimer y que sabían que por encima de lo que el rey representaba estaba la verdad del evangelio, empezaron a gritar también del otro lado: Latimer, Latimer, cuidado, que aquí está el rey de reyes. Como quien dice: es mejor que diga lo que el rey de reyes dice, aunque lo que tú digas no le guste al rey de Inglaterra. La iglesia debe tener conciencia y responsabilidad. La iglesia debe entender cuál es su función y cuál es su finalidad.
La iglesia debe tener prístinamente claro hacia dónde debe caminar en el propósito divino. La iglesia debe comprender y entender con perfecta claridad cuál es su meta y cuál es su objetivo dentro de la vida de la sociedad. Yo no sé si usted ha observado en estos últimos días, pero dentro de la prensa estamos viendo una serie de señalamientos a hombres que representan el mundo religioso. Y déjeme decirle con toda honradez, en nuestra tierra no debe haber un religioso que piense que por su fe y por su religión está exento de que el brazo de la justicia lo alcance. ¿Qué quiere decir eso? Que el que la haga, que la pague. No puede existir en nuestra tierra un hombre o una mujer que en nombre de la religión compre la conciencia de la justicia para hacer lo que le plazca. No, bajo ninguna circunstancia. Pero por el otro lado, la iglesia y la sociedad deben tener algo claro. El hecho de que algún religioso, hombre o mujer, esté en un proceso en detrimento de la ley y de los valores, eso no quiere decir que toda la iglesia del Señor debe ser juzgada de la misma forma. Porque en nuestro país hay periodistas amarillistas, pero a la iglesia no se le puede ocurrir pensar que toda la prensa es amarillista. En nuestro país hay periodistas inmorales, pero no se le puede ocurrir a la iglesia decir que toda la prensa es inmoral. En nuestro país hay hombres que representan profesiones con dignidad y hay hombres que representan indignamente sus profesiones. Pero la iglesia no puede generalizar, a no ser que la iglesia en su generalización tenga una intención malsana. Y si tiene una intención malsana, no es honesto. Y si tiene una intención malsana, no es verdadero. Y si tiene una intención malsana, no es cristiana. Por lo tanto, a la iglesia no se le puede permitir que funcione contra la gente en su profesión o en su destaque profesional a base de generalizaciones. No podemos juzgar a todos los políticos por igual, ni podemos juzgar a todos los jueces por igual, ni podemos juzgar a la rama ejecutiva a todos por igual, ni podemos juzgar a los hombres y a las mujeres en sus profesiones por igual. Y si eso es un proceso de ética social, ¿por qué entonces permitir que unos individuos juzguen a la iglesia por los errores que cometan algunos religiosos? ¿Por qué permitir que profesores universitarios, tal vez en desconocimiento o con conocimiento, en las aulas le digan a los estudiantes que las iglesias en Puerto Rico se roban la luz? En estos días pasados, un joven de esta iglesia me mandó un email: estoy en la clase ahora mismo, pastor, y la profesora dice
que la razón por que la luz en Puerto Rico está cara es porque el gobierno se la da gratis a las iglesias. Quise usar la expresión de Jesús con Herodes Antipas, pero el deber cristiano me lo impidió. Pero le escribí al joven y le dije: dile a esa ignorante que el mes pasado nuestra iglesia pagó $3,800 de luz. Díselo. Y al ratito me escribió: pastor, se lo dije, y comenzó a titubear. Dile que si quiere le llevamos el recibo. Dile que si quiere le enseñamos la muestra. En Puerto Rico no hay una iglesia, a no ser que se esté robando la luz. Y si le están robando, que la metan presa. Porque nadie debe robarse la luz en Puerto Rico, ni las iglesias. Pero ¿por qué generalizar y empezar a crear unos estereotipos contra la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué permitir que unos individuos, porque no están de acuerdo con las posturas de... Pero ¿quién está de acuerdo aquí con quién? La base del Partido Popular ahora mismo no está de acuerdo unos con otros. La base del PNP no están de acuerdo unos con otros. Yo vi el discurso que se dio en Lares en estos días pasados. Óigame, y todos los independentistas no están de acuerdo unos con otros. ¿Quién está de acuerdo aquí con quién? Pues si la iglesia no está de acuerdo con la conducta inmoral de algunos individuos, eso no quiere decir que entonces la iglesia tiene que ser blanco de desprestigio, y tiene que ser blanco de censura, y tiene que ser blanco de calumnias y de injurias, porque a fin de cuentas la iglesia tiene el perfecto derecho a salvaguardar los valores morales, los valores éticos y los valores espirituales de nuestra nación. ¿Por qué pretender que la iglesia entonces se enmudezca? ¿Es que acaso solamente en nuestra tierra tienen derecho a hablar los que opinan de manera distinta? Es interesante que los que muchas veces hablan en nombre de la democracia, cuando asumen posturas, las asumen como dictadores. Y es vergonzoso. Es vergonzoso. La iglesia tiene que entender cuál es su rol. Y el rol de la iglesia no puede ser negociado. Vayan y díganle a la zorra que sea que ayer, hoy y mañana la iglesia predicará a Jesucristo. Claro que estamos en contra de una postura religiosa que atente contra la dignidad del ser humano. Yo mismo personalmente le he dicho a religiosos: yo puedo estar tal vez de acuerdo con tu principio, pero no estoy de acuerdo con tu estilo. Y si yo no estoy de acuerdo con el principio y con el estilo, aunque no esté en desacuerdo con el principio, pero si estoy en desacuerdo con el estilo, yo me retiro.